Un momento después salió a recibirla a la escalera la propia Jane, adelantándose apresuradamente a las demás, como si no hubiese considerado suficiente ningún otro género de acogida. Emma nunca la había visto con un aspecto más saludable, tan atractiva, tan bella. Todo en ella era equilibrio, alegría y efusividad. En su porte y en sus modales parecía rebosar de todo lo que hasta entonces le había faltado. Salió a su encuentro tendiéndole la mano. Y dijo en voz no muy alta, pero sí muy afectuosa. ¡Qué amable ha sido usted! Señorita Woodhouse, no sé cómo expresarle. Espero que me crea. Usted sabrá disculparme. Porque ahora no encuentro las palabras. Emma quedó muy complacida, y no hubiese tardado en encontrar ella las palabras adecuadas, de no contenerse al oír la voz de la señora Elton, que llegó desde el salón, incitándola a resumir todos sus sentimientos de amistad y de gratitud en un cariñosísimo apretón de manos. La señora Bates estaba conversando con la señora Elton. La señorita Bates había salido, lo cual explicaba la falta de revuelo a la llegada de la joven. Emma hubiese preferido que la señora Elton estuviese en cualquier otro lugar menos allí. Pero estaba en disposición de tener paciencia con todo el mundo. Y como la señora Elton la recibió con una deferencia poco habitual en ella, confió en que la conversación podría discurrir por cauces pacíficos. Emma no tardó en creer adivinar los pensamientos de la señora Elton, y en comprender por qué también ella estaba de tan buen humor. La causa era la confidencia que acababa de hacerle la señorita Fairfax, ya que creía que ella era la única en saber algo que aún era un secreto para los demás. Emma creyó descubrir inmediatamente indicios de esta suposición en la expresión de su rostro. Y mientras prestaba atención a la señora Bates, y aparentaba escuchar las respuestas de la buena anciana, vio que ella, con una especie de ostentoso misterio, doblaba una carta que al parecer había estado leyendo en voz alta a la señorita Fairfax, y volvía a guardarla en el bolso metálico pintado de purpurina que tenía a su lado, mientras decía con significativos movimientos de cabeza: bueno, ya terminaremos cualquier otro día. A nosotras no nos faltarán ocasiones. Y en realidad ya te he leído lo esencial. Solo quería demostrarte que la señora S. acepta nuestras disculpas y no se ha ofendido. Ya ves que maravillosamente escribe. Oh, es una mujer encantadora. Hubieses estado muy bien en su casa. Pero, ni una palabra más. Seamos discretas. Es lo mejor que se puede hacer. Ah, ¿recuerdas aquellos versos? En este momento no me acuerdo de qué poemas son. Cuando a una dama se menta todo lo demás no cuenta. Y ahora, querida, yo digo. Cuando se menta, no a una dama, sino a. Pero. Chist. A buen entendedor. Creo que hoy estoy de buen humor, ¿verdad? Pero lo que quiero es tranquilizarte respecto a la señora S. Ya ves que mi mediación la ha apaciguado por completo. Y, enseguida, cuando Emma se limitó a volver la cabeza para contemplar la labor que estaba haciendo la señora Bates, añadió en un cuchicheo: ya te has fijado que no he citado ningún nombre. Oh, no, prudente y diplomática como un ministro de Estado. Sé muy bien cómo llevar esas cosas. A Emma no le cabía la menor duda. Aquello era una ostentosa exhibición, repetida hasta la saciedad en todas las ocasiones posibles, de lo que ella creía un secreto para los demás. Después de que todas hubieran hablado en buena armonía durante un rato, acerca del tiempo y de la señora Weston, de pronto vio que la señora Elton se dirigía inesperadamente a ella. ¿No le parece, señorita Wood House, que nuestra pícara amiguita se ha rehecho de un modo prodigioso? ¿No le parece que es una curación que hace mucho honor al señor Perry? Lanzando una significativa mirada de reojo a Jane.
Sí, sí, Perry ha hecho que se repusiera en un tiempo increíblemente corto. Oh, si la hubiera usted visto, como yo la vi, en los días en que se encontraba peor. Y cuando la señora Bates dijo algo que distrajo la atención de Emma, añadió en un susurro. No, no, no diremos nada de la ayuda que hayan podido prestar a Perry. No diremos nada de cierto médico muy joven de Windsor. Oh, no, Perry se llevará toda la fama. Y al cabo de unos momentos volvió a empezar. Me parece, señorita Woodhouse, que no había tenido el placer de volverla a ver desde la excursión a Box Hill. ¡Qué excursión más agradable! A pesar de todo, en mi opinión, faltaba algo. Parecía como si hubiera alguien un poco malhumorado. Al menos eso fue lo que me pareció, pero pude muy bien equivocarme. Sin embargo, yo creo que salió lo suficientemente bien como para tentarnos a repetir la salida. ¿Qué les parece si volvemos a reunirnos los mismos y hacemos otra excursión a Box Hill, mientras dure el buen tiempo? Oh, tienen que venir los mismos, exactamente los mismos. Sin ninguna excepción. Al poco rato llegó la señorita Bates, y Emma no pudo por menos de sonreír al ver la perplejidad con que respondió a su saludo, incertidumbre debida, según supuso, a que dudaba de lo que podía decir y estaba impaciente por decirlo todo. Muchas gracias, señorita Woodhouse. Es usted toda bondad. Yo no sé cómo expresarle. Sí, sí, comprendo perfectamente. Los proyectos de nuestra querida Jane. Bueno, Río, no es que quiera decir. Pero, se ha recuperado de un modo asombroso, ¿verdad? ¿Cómo sigue el señor Woodhouse? No sabe cuánto me alegro. Sí, le aseguro que no está en mis manos. Ya ve usted la pequeña reunión, tan feliz, que encuentra usted aquí. Sí, sí, desde luego. Qué joven más encantador. Bueno, quiero decir, qué amable. Me refiero al bueno del señor Perry. Tan atento para con Jane. Y por su efusividad, por sus extraordinarias manifestaciones de gratitud y de alegría, al ver que la señora Elton les había visitado, Emma dedujo que en la vicaría se habían mostrado un tanto resentidos por la decisión de Jane, y que ahora se habían allanado los obstáculos. Y tras unos cuantos cuchicheos más, de los que Emma no pudo enterarse de nada, la señora Elton, hablando en voz más alta, dijo. Pues sí, ya ve que aquí estoy, mi buena amiga. Y hace ya tanto rato que he venido, que antes que nada considero necesario dar una explicación. Pero la verdad es que estoy esperando a mi dueño y señor. Me prometió que vendría a buscarme, y aprovecharía la ocasión para saludarlas. ¿Qué dice usted? Que vamos a tener el gusto de recibir la visita del señor Elton. Eso sí que se lo agradeceremos. Porque yo ya sé que a los caballeros no les gusta hacer visitas por la mañana, y el señor Elton está tan ocupado. Pues sí, le aseguro, señorita Bates, que lo está mucho. En realidad está ocupado todo el día, desde la mañana a la noche. Es incontable la gente que va a verle por una razón u otra. Magistrados, superintendentes, capilleres, todos quieren pedir su opinión. Parece que no sepan hacer nada sin él. Hasta el punto que yo muchas veces le digo. Francamente, es mejor que te molesten a ti que a mí. Yo solo con la mitad de todos estos importunos ya no sabría dónde tengo mis lápices ni mi piano. Aunque la verdad es que no creo que las cosas pudieran ir peor, porque he abandonado completamente, de un modo imperdonable, el dibujo y la música. Me parece que hace 2 semanas que no he tocado ni una nota. Sin embargo, va a venir, se lo digo yo. Sí, sí, él tiene intención de saludarlas a todas. Y poniéndose la mano junto a la boca, como para evitar que Emma oyese sus palabras, añadió. Es para darles la enhorabuena, ¿saben? Oh,
Sí, es algo completamente indispensable. La señorita Bates se esponjó de felicidad. Me prometió que vendría a buscarme tan pronto como terminara de hablar con Knightley. Porque él y Knightley han tenido que reunirse para asuntos muy importantes. El señor es el brazo derecho de Knightley. Emma no hubiese sonreído por nada del mundo, y se limitó a decir: ¿ha ido a pie a Donwell el señor Elton? Pues habrá pasado calor. Oh, no. La entrevista era en la hostería de la Corona, una de esas reuniones periódicas. También estarán con ellos Weston y Cole. Pero solo vale la pena hablar de los que lo dirigen. Estoy segura de que tanto el señor E como Knightley saben muy bien lo que se hacen. ¿No se equivoca usted de día?, preguntó Emma. Yo casi estoy segura de que la reunión de la Corona no se celebrará hasta mañana. El señor Knightley estuvo en Hartfield ayer, y dijo que iba a ser el sábado. Oh, no. Seguro que la reunión es hoy, fue la brusca respuesta que demostraba la imposibilidad de que la señora Elton cometiese ninguna equivocación. Estoy convencida, siguió diciendo, de que tiene más conflictos en todo el país. En Maple Grove ni siquiera sabíamos lo que eran esas cosas. Es que su parroquia debía de ser pequeña, dijo Jane. Pues mira, querida, eso no lo sé, porque nunca oí hablar de la cuestión. Pero se ve por lo pequeña que es la escuela, que según dice usted, está dirigida por su hermana y por la señora Bragge. La única escuela que hay, y que solo tiene 25 niños. Ah, qué lista eres. Tienes toda la razón. Qué inteligencia más despierta la tuya. Te digo, Jane, que de las dos saldría una mujer perfecta. Con mi vivacidad y tu solidez lograríamos la perfección. Y no es que yo me atreva a insinuar que no haya personas que ya te consideren perfecta. Pero, chist, no añadamos ni una palabra más. Prudencia que parecía innecesaria. Jane estaba deseando hablar, no con la señora Elton, sino con la señorita Woodhouse, como esta veía claramente. Su voluntad de prestarle más atención, dentro de lo que permitía la cortesía, no podía ser más evidente, aunque en la mayoría de las ocasiones no pudiese manifestarse más que por medio de miradas. Hizo su aparición el señor Elton. Su esposa le recibió con su característica y chispeante vivacidad. Vaya, muy bonito. Hacerme venir hasta aquí para que esté molestando a mis amigos, y tú apareces mucho más tarde de lo que me habías dicho que vendrías. Ay, estás tan seguro de tener una esposa sumisa. Ya sabías que no iba a moverme hasta que apareciese mi dueño y señor. Y aquí me he estado una hora entera, dando ejemplo a estas jóvenes de auténtica obediencia conyugal. Porque, quién sabe, a lo mejor no van a tardar mucho en tener que practicar esta virtud. El señor Elton estaba tan acalorado y tan cansado que dio la impresión de que con él su esposa estaba desperdiciando su ingenio. Antes que nada tenía que saludar a las demás señoras. Y luego lo primero que hizo fue lamentarse del calor que había pasado y de la caminata que había hecho inútilmente. Cuando llegué a Donwell, dijo, resultó que Knightley no estaba allí. Qué raro. No puedo explicármelo. Después de la nota que le envié esta mañana, y de la respuesta que me devolvió diciéndome que estaría seguro en su casa hasta la 1. Donwell, exclamó su esposa. Mi querido señor, tú no has estado en Donwell. Querrás decir la Corona. Debes de venir de la reunión de la Corona. No, no, eso será mañana. Y precisamente quería ver a Knightley hoy para hablarle de la reunión. Uf. Esta mañana hace un calor espantoso. He ido andando a campo otra vez, hablaba en un tono ofendido, y aún he pasado mucho más calor. Y luego para no encontrarle en casa. Les aseguro que estoy muy enojado. Y sin dejar ninguna disculpa, ni una nota.
El ama de llaves me ha dicho que no sabía que yo tuviera que venir. Qué extraño es todo esto. Y nadie sabía dónde había ido. Quizás a Hartfield, quizás a Abbey Mill, quizás a los bosques. Señorita Woodhouse, eso no es propio de nuestro amigo Knightley. Usted se lo explica. Emma se divertía asegurando que realmente era muy raro, y que no sería ella quien intentase defenderle. No puedo comprender, dijo la señora Elton, sintiendo la ofensa como debía sentirla una buena esposa, no puedo comprender cómo ha podido hacerte una cosa semejante, precisamente él. La última persona del mundo que yo hubiese esperado que tuviese un olvido así. Mi querido señor por fuerza ha tenido que dejarte un recado, estoy segura. Ni siquiera Knightley ha podido hacer una cosa tan disparatada. Y los criados se han olvidado. Puedes estar seguro de que eso es lo que ha ocurrido. Y es muy probable que haya ocurrido así, por los criados de Donwell, que, según he podido observar muy a menudo, son todos muy torpes y descuidados. Por nada del mundo quisiera yo tener a mi servicio a un criado como Harry. Y en cuanto a la señora Hodges, Wright la tiene en muy mal concepto. Prometió a Wright una receta y nunca se la envía. Cuando estaba cerca de Donwell, siguió diciendo el señor Elon, encontré a William Larkins, y me dijo que no iba a encontrar su amo en casa, pero yo no le creí. William parecía más bien de mal humor. Me dijo que no sabía lo que le pasaba a su amo en estos últimos tiempos, pero que no había modo de sacarle ni una palabra. No tengo nada que ver con las quejas de William, pero es que era muy importante que viese hoy mismo al señor Knightley. Y por lo tanto es un contratiempo muy serio para mí haber hecho la caminata con este calor, total para nada. Emma comprendió que lo mejor que podía hacer era volver en huida a su casa. Con toda seguridad, en aquellos momentos alguien estaba esperando allí. Quizás así pudiera lograrse que el señor Knightley fuera más amable con el señor Elton, si no con William Larkins. Al despedirse, se alegró mucho de ver que la señorita Fairfax salía con ella de la estancia para acompañarla hasta la misma puerta de la Salle. Se le ofrecía así una oportunidad que aprovechó inmediatamente para decir: tal vez es mejor que no haya habido ocasión. De no estar en compañía de otros amigos, me hubiese visto tentada a abordar algún asunto, a hacer preguntas, a hablar con más franqueza de lo que quizás hubiese sido estrictamente correcto. Comprendo que sin dudas hubiera sido impertinente. Oh, exclamó Jane, ruborizándose y mostrando una incertidumbre que a Emma le pareció que le sentaba infinitamente mejor que toda la elegancia de su habitual frialdad. No había ningún peligro. El único peligro hubiese sido que yo la aburriese. No podía usted hacerme más feliz que expresando un interés. La verdad, señorita Woodhouse, hablando ya con más calma, soy muy consciente de lo he obrado mal, muy mal, y por eso mismo me resulta mucho más consolador el que aquellos de mis amigos cuya buena opinión vale más la pena de conservar, no están enojados hasta el punto le que no tengo tiempo para decirle ni la mitad de lo que quería explicarle. No sabe lo que deseo disculparme, excusarme, decir algo que me justifique. Creo que es mi deber. Pero por desgracia, sí, a pesar de su comprensión, no puede usted admitir que seamos siendo amigas. Oh, por Dios. Es usted demasiado escrupulosa, exclamó Emma efusivamente, cogiéndole la mano. No tiene que darme ninguna excusa. Y todo el mundo a quien podría usted pensar que las debe, está tan satisfecho, incluso tan complacido. Es usted muy amable, pero yo sé cómo me he portado con usted. De un modo tan frío, tan artificial. Estaba siempre representando mi papel. Era una vida de disimulos. Ya sé que ha tenido que disgustarse conmigo. Por Dios, no diga nada más.
Yo pienso que todas las excusas debería dárselas yo. Perdonémonos ahora mismo la una a la otra. Y es mejor que lo que tengamos que decirnos lo digamos lo antes posible, y creo que en eso no vamos a perder el tiempo en cumplidos. Supongo que habrá tenido buenas noticias de Windsor. Muy buenas. Y las próximas supongo que serán que vamos a perderla, ¿no? Precisamente ahora que empezaba a conocerla. Oh, de eso todavía no puede pensarse en nada. Me quedaré aquí hasta que me reclamen el coronel y la señora Campbell. Quizá todavía no puede decidirse nada, replicó Emma sonriendo, pero, si no me equivoco, ya tiene que pensarse en todo. Jane le devolvió la sonrisa mientras contestaba. Sí, tiene razón. Ya hemos pensado en ello. Y le confesaré porque estoy segura de su discreción que ya está decidido que el señor Churchill y yo viviremos en Enscombe. Por lo menos habrá 3 meses de luto riguroso. Pero una vez haya pasado este tiempo, espero que ya no haya que esperar nada más. Gracias, muchas gracias. Eso es justamente lo que yo quería saber con certeza. Oh, si supiese usted cuánto me gustan las situaciones francas y claras. Adiós, adiós. Capítulo 53. Todos los amigos de la señora Weston tuvieron una gran alegría con su feliz alumbramiento. Y para Emma, a la satisfacción de saber que todo había ido perfectamente bien, se añadió la de que su amiga hubiese sido madre de una niña. Ella había manifestado sus preferencias por una señorita Weston. No quería reconocer que era con vistas a una futura boda con alguno de los hijos de Isabela, sino que decía que estaba convencida de que una niña iba a ser mucho mejor tanto para el padre como para la madre. Sería una gran ilusión para el señor Weston, que empezaba a envejecer. Y 10 años más tarde, cuando el señor Weston tuviera ya una edad más avanzada, vería alegrado su hogar por los juegos y las ocurrencias, los caprichos y los antojos de aquella niña que pertenecería propiamente a la casa. Y en cuanto a la señora Weston, nadie podía dudar de lo que iba a significar para ella una hija. Y hubiese sido una lástima que una maestra tan buena como ella no hubiese podido volver a enseñar. Ha tenido la suerte de haber podido practicar conmigo, decía Emma, como la baronesa de Almane con la condesa de Hostalis, en Adelaida y Teodora, de Madame de Genlis, y ahora veremos cómo sabe educar mejor a su pequeña Adelaida. Ya verá, replicó el señor Knightley, cómo le consentirá incluso más de lo que le consentía a usted, y estará convencida de que no le consiente nada. Esta será la única diferencia. Pobre criatura, exclamó Emma. Entonces, ¿qué va a hacer de ella? No hay que alarmarse mucho. Es el destino de millares de niños. Durante su niñez estará muy mal criada, y a medida que vaya creciendo se corregirá a sí misma. Ya no soy severo con los niños mimados, mi querida Emma. Yo que le debo a usted toda mi felicidad, no sería una ingratitud monstruosa ser severo para con los niños mimados. Emma se echó a reír y replicó. Pero yo tenía la ayuda de todos sus esfuerzos para contrarrestar la excesiva benevolencia de los demás. Dudo que sin usted, solo con mi sentido común, hubiese llegado a enmendarme. De veras. Yo no tengo la menor duda. La naturaleza le dotó de inteligencia. La señorita Taylor le inculcó buenos principios. Tenía usted que terminar bien. Mi intervención tanto podía hacerle daño como beneficiarla. Era lo más natural del mundo que pensara. ¿Qué derecho tiene a sermonearme? Y me temo que era también lo más natural que pensase que yo lo hacía de un modo desagradable. No creo haberle hecho ningún bien. El bien me lo hice a mí mismo al convertirla a usted en el objeto de mis pensamientos más afectuosos. No podía pensar en usted sin mimarla, con defectos y todo.
Y a fuerza de encariñarme con tantos errores creo que he estado enamorado de usted por lo menos desde que tenía 13 años. Yo estoy segura de que me ha hecho mucho bien, dijo Emma. Muchas veces me dejaba influir por usted. Muchas más veces de lo que quería reconocer en aquellos momentos. Estoy completamente convencida de que me ha servido de mucho. Y si a la pobre Anna Weston también van a mimarla, haría usted una gran obra de caridad haciendo por ella todo lo que ha hecho por mí. Excepto enamorarse de ella cuando tenga 13 años. ¿Cuántas veces, cuando era usted una niña, me ha dicho con una de sus miradas arrogantes? Señor Knightley, voy a hacer esto y aquello. Papá dice que me deja. O la señorita Taylor me ha dado permiso. Algo que usted sabía que yo no iba a aprobar. En estos casos, al intervenir yo le daba dos malos impulsos en vez de uno. ¡Qué niña más encantadora debía de ser! No me extraña que usted recuerde mis palabras de un modo tan cariñoso. Señor Knightley. Siempre me llamaba, señor Knightley. Y con la costumbre dejó de sonar tan respetuoso. Y sin embargo lo es. Me gustaría que me llamara de algún otro modo, pero no sé cómo. Recuerdo que una vez, hace unos 10 años, en una de mis encantadoras rabietas le llamé George. Lo hice porque creí que iba a ofenderse. Pero como usted no protestó, nunca más volví a llamarle así. Y ahora, no puede llamarme George. Oh, no, imposible. Yo solo puedo llamarle señor Knightley. Ni siquiera le prometo igualar la elegante concisión de la señora Elton llamándole señor K. Pero le prometo, añadió enseguida riéndose y ruborizándose al mismo tiempo, le prometo que le llamaré una vez por su nombre de pila. No puedo decirle cuándo, pero quizás sea capaz de adivinar dónde. En aquel lugar en el que dos personas aceptan vivir unidos en la fortuna y la adversidad. Emma lamentaba no poder hablarle con más franqueza de uno de los favores más importantes que él, con su gran sentido común, hubiese podido hacerle, aconsejándole de modo que le hubiese evitado incurrir en la peor de todas sus locuras femeninas. Su empeño en intimar con Harriet Smith. Pero era una cuestión demasiado delicada. No podía hablar de ella. En sus conversaciones solo muy raras veces mencionaban a Harriet. Por su parte, ello podía atribuirse simplemente a que no se le ocurría pensar en la muchacha. Pero Emma se inclinaba a atribuirlo a su tacto y a las sospechas que debía de tener, por ciertos detalles, de que la amistad entre ambas amigas comenzaba a declinar. Se daba cuenta de que en cualquier otra circunstancia era lógico esperar que se hubiesen carteado más, y que las noticias que tuviera de ella no tuviesen que ser exclusivamente, como entonces ocurría, las que Isabela incluía en sus cartas. P1 también debía haberlo advertido. La desazón que le producía el verse obligada a ocultarle algo era casi tan grande como la que sentía por haber hecho desgraciada a Harriet. Las noticias que Isabela le daba acerca de su invitada eran las que cabía esperar. A su llegada le había parecido de mal humor, lo cual le pareció totalmente natural teniendo en cuenta que les estaba esperando el dentista. Pero una vez solucionado aquel contratiempo, no tenía la impresión de que Harriet se mostrara distinta a como ella la había conocido antes. Desde luego, Isabela no era un observador muy penetrante. Sin embargo, si Harriet no se hubiera prestado a jugar con los niños, su hermana no hubiese podido dejar de darse cuenta. Emma disfrutaba más de sus consuelos y de sus esperanzas sabiendo que la estancia de Harriet en Londres iba a ser larga. Las 2 semanas probablemente iban a convertirse por lo menos en un mes. El señor y la señora John Knightley volverían a Highbury en agosto, y la habían invitado a quedarse con ellos hasta entonces para regresar todos juntos. John ni siquiera menciona a su amiga, dijo el señor Knightley.
Aquí traigo su contestación por si quiere leerla. Era la respuesta a la carta en la que le anunciaba su propósito de casarse. Emma la aceptó rápidamente, llena de curiosidad por saber lo que diría de aquello y sin preocuparse lo más mínimo por la noticia de que no mencionaba a su amiga. John comparte mi felicidad como un verdadero hermano, siguió diciendo el señor Knightley, pero no es de los que gastan cumplidos. Y aunque sé perfectamente que siente por usted un cariño auténticamente fraternal, es tan poco amigo de los halagos que cualquier otra joven podría pensar que es más bien frío en sus elogios. Pero yo no tengo ningún miedo de que lea lo que escribe. Escribe como un hombre muy juicioso, replicó Emma, una vez hubo leído la carta. Me inclino ante su sinceridad. Se ve claramente que opina que de los dos en esta boda el más afortunado voy a ser yo, pero que no deja de tener ciertas esperanzas de que con el tiempo llegue a ser tan digna de mi futuro marido como usted me considera ya. Si hubiese dicho algo que diera a entender otra cosa no le hubiese creído. Mi querida Emma, él no ha querido decir esto. Solo ha querido decir que su hermano y yo diferiríamos muy poco en nuestra opinión acerca del valor de nosotros dos, le interrumpió ella con una especie de sonrisa pensativa, quizá mucho menos de lo que él cree, si pudiéramos discutir la cuestión, sin cumplidos y con toda franqueza. Emma, mi querida Emma. Oh, exclamó ella, mostrándose más alegre, si se imagina usted que su hermano es injusto para conmigo, espere a que mi querido padre conozca nuestro secreto y dé su opinión. Puede estar seguro de que él aún será mucho más injusto con usted. Le parecerá que todas las ventajas estarán de su lado. Y que yo tengo todas las cualidades. Espero que para él no me convertiré inmediatamente en su pobre Emma. Su compasión por los méritos ignorados suele reducirse a eso. No se dijo él, solo deseo que su padre se convenza, aunque solo sea la mitad de fácilmente de lo que John se convencerá, de que tenemos todos los derechos que la igualdad de méritos puede proporcionar para ser felices juntos. Hay una cosa en la carta de John que me resulta divertida. ¿No la ha notado? Aquí, donde dice que mi noticia no le ha cogido del todo por sorpresa, que casi estaba esperando que le anunciase algo por el estilo. Pero si no interpreto mal a su hermano, solo se refiere a que tuviera usted proyectos de casarse. No pensaba ni remotamente en mí. Parece que esto le haya pillado totalmente desprevenido. Sí, sí. Pero me resulta divertido que haya sabido ver tan claro en mis sentimientos. No sé qué es lo que puede haberle hecho suponer eso. No atino qué puede haber visto de distinto en mi modo de ser o en mi conversación como para hacerle pensar que estaba más predispuesto a casarme que en cualquier otra época de mi vida. Pero supongo que algo debió de ver. Me atrevería a decir que ha notado la diferencia estos días que he pasado en su casa. Supongo que no jugué con los niños tanto como de costumbre. Recuerdo una tarde en que los pobres chiquillos dijeron, ahora el tío siempre parece que está cansado. Había llegado el momento en que la noticia debía comunicarse y ver cómo reaccionaban otras varias personas. Tan pronto como la señora Weston se hubo repuesto lo suficiente como para recibir la visita del señor Woodhouse, Emma, pensando que los persuasivos argumentos de su amiga podían influir favorablemente en su padre, decidió dar primero la noticia en su casa, y luego en Randalls. Pero ¿cómo iba a hacer aquella confesión a su padre? Había resuelto decírselo cuando el señor Knightley estuviera ausente, o cuando su corazón no pudiera guardar por más tiempo el secreto y se viera forzada a revelarlo. Entonces preveía la llegada del señor Knightley al poco rato, y él sería el encargado de completar la labor de convencimiento iniciada por ella. Tenía que hablar, y hablar además de un modo alegre.
No debía emplear un tono melancólico dando la impresión de que era como una desgracia para él. No debía parecer que Emma lo considerase como un mal para su padre. Haciéndose fuerte, le preparó pues para recibir una noticia inesperada, y luego en pocas palabras le dijo que si él le concedía su consentimiento y su aprobación, lo cual no dudaba que él otorgaría sin inconvenientes, ya que aquello no tenía otro objeto que hacerles más felices a todos. Ella y el señor Knightley pensaban casarse. De este modo Hartfield contaría con un habitante más, una persona que era la que su padre más quería, como ella sabía perfectamente, después de sus hijas y de la señora Weston. Pobre hombre. De momento tuvo un susto considerable e intentó disuadir a su hija por todos los medios. Le recordó una y otra vez que siempre había dicho que no pensaba casarse, y le aseguró que para ella sería muchísimo mejor quedarse soltera. Y le habló de la pobre Isabela y de la pobre señorita Taylor. Pero todo fue en vano. Emma le abrazaba cariñosamente, le sonreía y le repetía que tenía que ser así. Y que no podía considerar su caso como el de Isabela y el de la señora Weston, cuyas bodas, al obligarlas a abandonar Hartfield, habían significado un cambio de vida tan triste. Ella no se iría de Hartfield. Se quedaría siempre allí. Si se introducía algún cambio en la casa era solamente con miras a su bienestar. Y estaba completamente segura de que él sería mucho más feliz teniendo siempre al lado al señor Knightley, una vez se hubiese acostumbrado a la idea. No apreciaba mucho al señor Knightley. No podía negar que sí que le apreciaba, estaba segura de ello. ¿Con quién quería siempre consultar las cuestiones de negocio sino con el señor Knightley? Quien le prestaba tantos servicios, quien estaba siempre dispuesto a escribirle sus cartas, quien le ayudaba de tan buen grado en todas las cosas. Quien era más amable, más atento, más fiel que él. No le gustaría tenerle siempre en casa. Sí. Esta era la pura verdad. Nunca se cansaba de recibir las visitas del señor Knightley. Le gustaría verle cada día. Pero hasta entonces había estado viéndole casi cada día. ¿Por qué no podía ser todo igual que hasta ahora? El señor Woodhouse no se dejó convencer enseguida. Pero lo peor ya había pasado, la idea ya estaba lanzada. El tiempo y el insistir continuamente debían hacer lo demás. A los persuasivos argumentos de Emma sucedieron los del señor Knightley, cuyos grandes elogios de ella contribuyeron a dar una perspectiva más favorable a la proposición. Y el señor Woodhouse pronto se acostumbró a que uno y otro le hablaran continuamente del asunto en todas las ocasiones propicias. Ambos contaron con todo el apoyo que Isabela podía prestarles mediante cartas en las que expresaba su más decidida aprobación. Y en la primera ocasión que tuvo la señora Weston para hablarle del asunto no dejó de presentar el proyecto en los términos más favorables. En primer lugar como una cosa ya decidida, y en segundo, como algo beneficioso. Ya que era muy consciente de que ambos argumentos tenían casi el mismo valor para el señor Woodhouse. Llegó a convencerse de que no podía ser de otro modo. Y todo el mundo por quien solía dejarse aconsejar le aseguraba que aquella boda solo contribuiría a hacerle más feliz. En su fuero interno casi llegó a admitir aquella posibilidad. Y empezó a pensar que un día u otro, quizá dentro de un año o de dos, no sería una gran desgracia el que se celebrara aquel matrimonio. La señora Weston decía lo que pensaba, no tenía que fingir al declararse en favor del proyecto de boda. Al principio había tenido una gran sorpresa. Pocas veces la había tenido mayor que cuando Emma le reveló el secreto. Pero era algo en lo que solo veía un aumento de felicidad para todos, y no tuvo ningún reparo en convertirse en acérrima defensora del proyecto. Sentía tanto afecto por el señor Knightley que le creía
merecedor incluso de casarse con su querida Emma. Y en todos los aspectos era una unión tan adecuada, tan conveniente, tan inmejorable, y en un aspecto en concreto, quizás el más importante, tan particularmente deseable, una elección tan afortunada, que parecía como si Emma no hubiese debido sentirse atraída por ningún otro hombre, y que hubiese sido la más necia de las mujeres si no hubiera pensado en él y no hubiera deseado casarse con él desde hacía ya mucho tiempo. Que pocos hombres cuya posición les hubiera permitido pensar en Emma, hubiesen renunciado a su propia casa por Hartfield. Y quien como el señor Knightley podía conocer y soportar al señor Woodhouse hasta el punto de conseguir que una decisión como aquella fuese algo hacedero. Los Weston siempre habían tenido que plantearse el problema de lo que debía hacerse con el pobre señor Woodhouse, cuando forjaban planes acerca de un posible matrimonio entre Frank y Emma. Cómo conciliar los intereses de Enscombe y de Hartfield había sido siempre uno de los inconvenientes más graves con que habían tropezado. El señor Weston no solía darle tanta importancia como su esposa. Pero, con todo, nunca había sido capaz de solucionar la cuestión sino diciendo: esas cosas se solucionan solas. Ellos ya encontrarán el modo de resolverlo. Pero en aquel caso no era necesario aplazar ningún conflicto ni hacer vagas suposiciones sobre el futuro. Todo resultaba satisfactorio, claro, perfecto. Nadie hacía un sacrificio digno de ese nombre. Era una boda que ofrecía las máximas perspectivas de felicidad, y en la que no existía ninguna dificultad efectiva, razonable para que nadie se opusiese a ella, o para que fuera preciso aplazarla. La señora Weston, teniendo a su hija en el regazo, y pudiendo hacerse todas estas reflexiones, era una de las mujeres más felices del mundo. Y si algo existía que pudiese aumentar aún más su dicha, era el advertir que el primer juego de gorritos no tardaría mucho en venirle pequeño a la niña. Cuando se difundió la noticia constituyó una sorpresa para todos. Y durante 5 minutos el señor Weston fue uno de los más sorprendidos. Pero 5 minutos bastaron para que su viveza mental le familiarizara con la idea. Enseguida vio las ventajas de aquella boda, y su alegría no fue inferior a la de su esposa. Pero no tardó en olvidar el asombro que le había producido la noticia. Y al cabo de una hora casi estaba a punto de creer que él siempre había imaginado que acabaría ocurriendo una cosa así. Supongo que tiene que ser un secreto, dijo. Esas cosas siempre tienen que ser un secreto, hasta que uno se entera que todo el mundo la sabe. Solo quiero saber cuándo se puede hablar de la boda. No sé si Jane tendrá alguna sospecha. Al día siguiente por la mañana fue a Highbury y disipó sus dudas acerca de este punto. Le comunicó las nuevas. No era Jane como una hija suya, una hija ya mayor. Tenía que decírselo. Y como la señorita Bates estaba presente, como es lógico, no tardó en enterarse la señora Cole, la señora Perry, e inmediatamente después la señora Elton. Era el tiempo que habían previsto los protagonistas del hecho. Por la hora en que se enteraron en Randalls, habían calculado lo que tardaría en saberlo todo Highbury. Y con gran intuición habían supuesto que aquella noche solo se hablaría de ellos en todas las familias de los alrededores. En general todo el mundo aprobó calurosamente el proyecto de boda. Unos pensaron que el afortunado era él, otros que la afortunada era ella. Unos aconsejarían que se trasladasen todos a Donwell y que dejaran Hartfield para John Knightley y su familia. Y otros auguraban disputas entre los criados de ambas casas. Pero en conjunto nadie puso objeción. Nes muy graves, excepto en una habitación de la vicaría. Allí la sorpresa no fue suavizada por ninguna alegría. El señor Elton, en comparación con su esposa, apenas se interesó por la noticia.
Se limitó a decir que aquella orgullosa podía estar ya satisfecha. Y a suponer que siempre había querido pescar a Knightley. Y sobre el que se instalarán en Hartfield se atrevió a exclamar. De buena me he librado. Pero la señora Elton se lo tomó con mucha menos serenidad. Pobre Knightley. Pobre hombre. Qué mal negocio hace. Estaba muy apenada porque, aunque fuese muy excéntrico, tenía muchas cualidades. Muy buenas. ¿Cómo era posible que se hubiese dejado pescar? Tenía la seguridad de que él no estaba enamorado. No, ni muchísimo menos. Pobre Knightley. Aquello sería el fin de la grata relación que habían tenido con él. Estaba tan contento de ir a cenar a su casa siempre que le invitaban. Todo esto se habría terminado. Pobre hombre. No volverían a hacerse visitas a Donwell organizadas por ella. Oh, no. Ahora habría una señora Knightley que les aguaría todas las fiestas. Qué lamentable. Pero no se arrepentía en absoluto de haber criticado al ama de llaves de Knightley unos días atrás. Qué disparate vivir todos juntos. No. Podía salir bien. Conocía a una familia que vivía cerca de Maple Grove que lo había intentado, y habían tenido que separarse al cabo de unos pocos meses. Capítulo 54. Pasó el tiempo. Unos días más y llegaría la familia de Londres. Algo que asustaba un poco a Emma. Y una mañana que estaba pensando en las complicaciones que podía traer el regreso de su amiga, cuando llegó el señor Knightley, todas las ideas sombrías se desvanecieron. Tras cambiar las primeras frases del alegre encuentro, él permaneció silencioso. Y luego en un tono más grave dijo: Tengo algo que decirle, noticias. ¿Buenas o malas? Dijo ella con rapidez mirándole fijamente. No sé cómo deberían considerarse. Oh, estoy segura de que serán buenas. Lo veo por la cara que pone. Está haciendo esfuerzos para no sonreír. Me temo, dijo él poniéndose más serio, me temo mucho, mi querida Emma, que no va usted a sonreír cuando las oiga. Vaya. ¿Y por qué no? No puedo imaginar que haya algo que le guste a usted y que le divierta, y que no me guste ni me divierta también a mí. Hay una cuestión, replicó, confío en que solo una, en la que no pensamos igual. Hizo una breve pausa, volvió a sonreír, y sin apartar la mirada de su rostro añadió. No se imagina lo que puede ser. No se acuerda. No se acuerda de Harriet Smith. Al oír este nombre Emma enrojeció y tuvo miedo de algo, aunque no sabía exactamente de qué. ¿Ha tenido noticias de ella esta mañana? Preguntó él. Sí, ya veo que sí y que lo sabe todo. No, no he recibido carta. No sé nada. Dígame de qué se trata, por favor. Veo que está preparada para lo peor. Y realmente no es una buena noticia. Harriet Smith se casa con Robert Martin. Emma tuvo un sobresalto que no dio la impresión de ser fingido. Y el centelleo que pasó por sus ojos parecía querer decir, no, no es posible. Pero sus labios siguieron cerrados. Pues así es, continuó el señor Knightley. Me lo ha dicho el mismo Robert Martin. Acabo de dejarle hace menos de media hora. Ella seguía contemplándole con el más elocuente de los asombros. Como ya esperaba, la noticia la ha contrariado. Ojalá coincidieran también en esto nuestras opiniones. Pero con el tiempo coincidirán. ¿Puede usted estarse segura de que el tiempo hará que el uno o el otro cambiemos de parecer? Y entre tanto no es preciso que hablemos mucho del asunto. No, no, no me entiende usted, no es eso, replicó ella dominándose. No es que me contraríe la noticia. Es que casi no puedo creerlo. Parece imposible. ¿Quiere usted decir que Harriet Smith ha aceptado a Robert Martin? No querrá decir que él ha vuelto a pedir su mano. Querrá decir que tiene intenciones de hacerlo. Quiero decir que ya lo ha hecho.
replicó el señor Knightley sonriendo, pero con decisión y que ha sido aceptado. Cielo santo, exclamó ella. Vaya. Y después de recurrir a la cesta de la labor para tener un pretexto para bajar la cabeza y ocultar el intenso sentimiento de júbilo que debían de expresar sus facciones, añadió. Bueno, ahora cuéntemelo todo. A ver si lo entiendo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Dígamelo todo. En mi vida había tenido una sorpresa igual. Pero le aseguro que no me da ningún disgusto. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido posible? Es una historia muy sencilla. Hace 3 días él fue a Londres por asuntos de negocios, y yo le di unos papeles que tenía que mandar a John. Fue a ver a John a su despacho, y mi hermano le invitó a ir con ellos a Astley aquella tarde. Querían llevar a Astley a los dos mayores. Iban a ir mi hermano, su hermana, Henry, John y la señorita Smith. Mi amigo Robert no podía negarse. Pasaron a recogerle y se divirtieron mucho. John le invitó a cenar con ellos al día siguiente. Él acudió. Y durante esta visita, por lo que se ve, tuvo ocasión de hablar con Harriet. Y desde luego no fue en vano. Ella le aceptó y de este modo hizo a Robert casi tan feliz como merece. Regresó en la diligencia de ayer, y esta mañana después del desayuno ha venido a verme para decirme el resultado de sus gestiones. Primero de las que yo le había encomendado, y luego de las suyas propias. Eso es todo lo que puedo decirle acerca del cómo, dónde y cuándo. Su amiga Harriet ya le contará muchas más cosas cuando se vean. Le contará hasta los detalles más insignificantes, esos a los que solo el lenguaje de una mujer puede dar interés. En nuestra conversación solo hemos hablado en general. Pero tengo que confesar que Robert Martin me ha parecido muy minucioso en los detalles, sobre todo conociendo su modo de ser. Sin que viniera mucho a cuento, me ha estado contando que al salir del palco, en el Astley, mi hermano se cuidó de su esposa y del pequeño John, y él iba detrás con la señorita Smith y con Henry. Y que hubo un momento en que se vieron rodeados de tanta gente, que la señorita Smith incluso se encontró un poco indispuesta. Él dejó de hablar. Emma no se atrevía a darle una respuesta inmediata. Estaba segura de que hablar significaría delatar una alegría que no era explicable. Tenía que esperar un poco más, de lo contrario él creería que estaba loca. Pero este silencio preocupó al señor Knightley. Y después de observarla durante unos momentos, añadió. Emma, querida mía, dice usted que este hecho ahora no le representa un disgusto. Pero temo que le preocupe más de lo que usted esperaba. La clase social de él podría ser un obstáculo. Pero tiene usted que pensar que para su amiga eso no es un inconveniente. Y yo le respondo que tendrá cada vez mejor opinión de él a medida que le vaya conociendo más. Su sentido común y la rectitud de sus principios le cautivarán. Por lo que se refiere a él como persona, no podría usted desear que su amiga estuviera en mejores manos. En cuanto a su categoría social, yo la mejoraría si pudiese. Y le aseguro, Emma, que ya es decir mucho por mi parte. Usted se ríe de mí porque no puedo prescindir de William Larkins. Pero tampoco puedo prescindir en absoluto de Robert Martin. Él quería que le mirase y sonriese. Y como Emma ahora tenía una excusa para sonreír abiertamente, así lo hizo, diciendo de un modo alegre. No tiene usted que preocuparse tanto por hacerme ver los lados buenos de esta boda. En mi opinión, Harriet ha obrado muy bien. Las relaciones de ella quizás sean peores que las de él, sin duda en respetabilidad lo son. Si me he quedado callada ha sido solo por la sorpresa. He tenido una gran sorpresa. No puede usted imaginarse lo inesperado que ha sido para mí. Lo desprevenida que estaba. Porque tenía motivos para
creer que en estos últimos tiempos estaba más predispuesta contra él que tiempo atrás. Debería usted de conocer mejor a su amiga, replicó el señor Knightley. Yo hubiese dicho que era una muchacha de muy buen carácter, de corazón muy tierno, que difícilmente puede llegar a estar muy predispuesta en contra de un joven que le dice que la ama. Emma no pudo por menos de reírse mientras contestaba. Le doy mi palabra de que creo que la conoce usted tan bien como yo. Pero, señor Knightley, ¿está usted completamente seguro de que le ha aceptado inmediatamente, sin ningún reparo? Hubiese podido suponer que con el tiempo. Pero tan pronto ya. ¿Está seguro de que entendió usted bien a su amigo? Los dos debieron de estar hablando de muchas cosas más. De negocios, de ferias de ganado, de nuevas clases de arados. No es posible que al hablar de tantas cosas distintas usted le entendiera mal. Era la mano de Harriet de lo que él estaba tan seguro. No eran las dimensiones de algún buey famoso. En aquellos momentos el contraste entre el porte y el aspecto del señor Knightley y Robert Martin se hizo tan acusado para Emma, era tan intenso el recuerdo de todo lo que le había ocurrido recientemente a Harriet, tan actual el sonido de aquellas palabras que había pronunciado con tanto énfasis. No, creo que ya tengo demasiada experiencia para pensar en Robert Martin, que esperaba que en el fondo esta reconciliación fuese aún prematura. No podía ser de otro modo. ¿Cómo puede decir una cosa así? Exclamó el señor Knightley. ¿Cómo puede suponer que soy tan necio como para no enterarme de lo que me dicen? ¿Qué merecería usted? Oh, yo siempre merezco el mejor trato porque no me conformo con ningún otro. Y por lo tanto tiene que darme una respuesta clara y sencilla. ¿Está usted completamente seguro de que entendió la situación en que se encuentran ahora el señor Martin y Harriet? Completamente seguro, contestó él enérgicamente, de que me dijo que ella le había aceptado. Y de que no había ninguna oscuridad, nada dudoso en las palabras que usó. Y creo que puedo darle una prueba de que las cosas son así. Me ha preguntado si yo sabía lo que había que hacer ahora. La única persona a quien él conoce para poder pedir informes sobre sus parientes o amigos es la señora Goddard. Yo le dije que lo mejor que podía hacer era dirigirse a la señora Goddard. Y él me contestó que procuraría verla hoy mismo. Estoy totalmente convencida, replicó Emma con la más luminosa de sus sonrisas, y les deseo de todo corazón que sean felices. Ha cambiado usted mucho desde la última vez que hablamos de este asunto. Así lo espero. Porque entonces yo era una atolondrada. También yo he cambiado. Ahora estoy dispuesto a reconocer que Harriet tiene todas las buenas cualidades. Por usted, y también por Robert Martin, a quien siempre he creído tan enamorado de ella como antes me he esforzado por conocerla mejor. En muchas ocasiones he hablado bastante con ella. Ya se habrá usted fijado. La verdad es que a veces yo tenía la impresión de que usted casi sospechaba que estaba abogando por la causa del pobre Martin, lo cual no era cierto. Pero gracias a esas charlas me convencí de que era una muchacha natural y afectuosa, de ideas muy rectas, de buenos principios muy arraigados, y que cifraba toda su felicidad en el cariño y la utilidad de la vida doméstica. No tengo la menor duda de que gran parte de esto se lo debe a usted. A mí, exclamó Emma negando con la cabeza. Ah, pobre Harriet. Sin embargo, supo dominarse y se resignó a que le elogiaran más de lo que merecía. Su conversación no tardó en ser interrumpida por la llegada de su padre. Emma no lo lamentó. Quería estar a solas. Su estado de exaltación y de asombro no le permitía estar en compañía de otras personas. Se hubiera puesto a gritar, a bailar y a cantar.
Y hasta que no echara a andar y se hablara a sí misma y riera y reflexionara, no se veía con ánimos para hacer nada a derechas. Su padre llegaba para anunciar que James había ido a enganchar los caballos, operación preparatoria del ahora cotidiano viaje a Randalls. Y por lo tanto Emma tuvo una excelente excusa para desaparecer. Ya puede imaginarse cuál sería. La gratitud, el extraordinario júbilo que la dominaban. Con aquellas halagüeñas perspectivas que se abrían para Harriet, su única preocupación, el único obstáculo que se oponía a su dicha desaparecían, y Emma sintió que corría el peligro de ser demasiado feliz. ¿Qué más podía desear? Nada, excepto hacerse cada día más digna de él, cuyas intenciones y cuyo criterio habían sido siempre tan superiores a los suyos. Nada, sino esperar que las lecciones de sus locuras pasadas le enseñasen humildad y prudencia para el futuro. Estaba muy seria sintiendo aquellos impulsos de gratitud y tomando aquellas decisiones, y sin embargo en aquellos